Muy buenas, bienvenida una vez más al podcast de Efecto Dorsal en este nuevo episodio libre, no es para fans, en el que os prometí que iba a llegar una entrevista sobre el lactato y sobre el metabolismo, pero la voy a posponer a la semana siguiente. Me tomo hoy la licencia de hacer un episodio más personal, más, vamos a decir, de, no sé si motivación o llámalo como quieras, pero hoy es una efeméride muy importante para mí y la verdad es que quiero compartir ciertas cosas, sobre todo a los que venís desde hace poco escuchando el podcast, que igual los que ya me conocéis de más tiempo ya sabíais, pero bueno, para poner en perspectiva, pues un poco uno de los hitos que cambió mi vida hace ya unos años y que quiero compartir una vez más, sobre todo porque sé que hay personas cercanas, sobre todo, que no están en su mejor momento, que se están planteando cosas y que, bueno, igual necesitan un mensaje un poco de calma, de sosiego, y creo que compartiendo un poco mi experiencia o en este caso mi vivencia, pueden ayudarle. Así que no me alargo mucho más, sintonía del programa y empezamos. Bueno, lo primero de todo, repetir que personalmente lo siento, me sabe mal el haber cortado un poco esa entrevista que tenía programada para hoy, pero sí que es verdad que en estas semanas que han transcurrido desde que grabé ese programa hasta hoy, que es 13 de diciembre, pues me he dado cuenta que hoy era 13 de diciembre, que para mí es una fecha especial y que personalmente, pues bueno, puede que ayude a ciertas personas que tengo cercanas, que también es verdad que necesitan igual un poco de empujoncillo o no sé si esto les podrá servir de algo. También, como decía, ¿no? Para que aquellos que me conocen desde hace poco, de que han venido de la temporada pasada o incluso esta temporada del podcast, pues bueno, me conozcan un poco más y les ayude también a no ver un camino igual que pueden ver como oscuro o negativo y que la paciencia a veces nos da cosas que son realmente inesperadas, ¿no? Dicho esto, gracias a los que estáis apoyando el podcast, a Luis Galache, que es la última incorporación a los fans de Evox. Decir que la entrevista que os comento del lactato no va a ser para fans, va a ser abierta a todo el mundo, porque creo que las entrevistas que haga la gente y que aporte su conocimiento no debería cobrarlas yo, o sea, al final creo que es aprovecharme de su trabajo, pero sí que es verdad que tras esa entrevista profundizaremos en un programa más a fondo con el tema del lactato, con cosas que se dicen en esa entrevista y que desarrollaré un poco más a fondo, que ese sí será para fans, ¿vale? Ese sí será de pago y creo que es donde realmente se puede rascar chicha. Hablaremos de cómo entrenar la tolerancia al lactato y todo este tipo de cosas, que creo que va a ser más, vamos a decir, llevar a lo práctico el tema de la entrevista que vamos a hacer. Dicho esto, el mensaje que quería dar hoy, o bueno, la vivencia que quería compartir, ¿no? Es, para algunos lo sabrán, para algunos no, y para algunos el 13 de diciembre no será nada. Para mí es una de las fechas que cambió mi vida hace 10 años, justamente, ¿no? Justo se cumplen 10 años. Estaba preparándome o empezando a preparar el Ironman de Vitoria. Es una de las razones por las que a día de hoy no he hecho nunca un Ironman y cada vez lo veo más lejano, ¿no? Y no pasa nada. Pero sí que es verdad que, bueno, en este día que hace 10 años cayó en domingo, volvía de una tirada larga en bici, me tocaba hacer una transición. Estaba ya llegando a Bilbao, ¿no? Y se empezaba a hacer de noche. En un descuido, en un badén que no estaba muy bien señalizado y mirando a ver si llevaba la luz de trasera encendida y tal. Bueno, al final una concurrencia de cosas, el hecho de llevar guantes con un manillar de carbono y demás, pues bueno, hizo que en ese resalto, ¿no? En ese badén, se me escapara el manillar de las manos, saliera por orejas a 36-37 km/h según el GPS y bueno, pues me rompiera al final, ¿no? Con una luxación a raíz de romperme los ligamentos que sujetan la clavícula, pues bueno, se me cortó todo el plan de entrenamiento. Sí que es verdad que las primeras semanas me obcequé en seguir adelante, estuve con cabestrillo haciendo bici estática en el gimnasio, estuve, bueno, haciendo un poco el idiota, la verdad, viendo ahora a toro pasado.
y intenté, ¿no? Combatir esa situación, ¿no? Poco después ya me di cuenta que aquello no tenía ningún sentido, que lo más lógico era aceptar que esa situación que no podía controlar había cambiado, que ya el hecho de preparar un Ironman en poco menos de 6 meses no iba a ser muy viable o no era lo que yo quería hacer, porque yo estaba estimando en hacer ese primer Ironman en 10 horas y media con mi entrenador en aquel entonces y no me veía haciendo pues un Ironman en 12 horas o en más de 12 horas simplemente por el hecho de acabar el Ironman, ¿no? Y por un poco de cabezonería. Por eso fue que me traspasé la inscripción al half, que ahí sí que estimábamos que podría llegar. Eh, y además, pues bueno, era una manera de poder hacer ese triatlón de Vitoria en aquel entonces. Eh, ¿Qué pasó durante esta recuperación? Pues aparte de que me intervinieron, me hicieron una operación en el hombro para ponerme un ligamento artificial porque la clavícula se quedó completamente suelta. O sea, la clavícula está sujeta, digamos, a la, a la, a la escápula, a la paletilla, vamos a decir, a un cuernito que tiene en la parte superior, el apófisis coracoides, y al hombro, ¿no? Al propio hombro, a la cabeza del hombro. Y en mi caso, pues rompí esos 3 ligamentos que acromioclaviculares, ¿no? Que al final, pues bueno, me dejaron la clavícula completamente suelta. La única manera de arreglar eso era poniendo un ligamento artificial, que viene siendo pues un cacho de normalmente cerdo o de un cadáver, ¿no? En el que pues se ató, vamos a decir, o se sujetó la clavícula para bajarla a su posición a la apófisis coracoides, al cuernito este de la clavícula para que quedase en su sitio. Esto mucha gente no lo sabe y me ha traído grandes consecuencias a nivel deportivo, sobre todo en cuanto a la natación y sobre todo en cuanto a la posición de la cabra, ¿no? Al final te limita mucho a la hora de la rotación externa, que se me quedó un poco tocada, no la tengo recuperada al 100%, aunque se me quedó una muy buena movilidad de hombro. Y sobre todo a la hora de la natación, pues porque al final se me resentía muchísimo cuando intentaba hacer volumen, no podía, hubo varios años que me costó salir de ese estancamiento. Esto es algo que compartiré también el año que viene, el tema de cómo he afrontado esa natación y cómo me ha hecho darle una vuelta a todo el tema de la natación y afrontar esa situación que para mí era por aquel entonces mi disciplina favorita, por así decirlo, aunque no era la mejor, se me daba mejor correr que nadar, pero a día de hoy, pues bueno, he conseguido hacer de esa debilidad una fortaleza, ¿no? Como he comentado en algún episodio de pues bueno, los metros que hago semanales, los ritmos a los que nadé en el Big Half el año pasado, la posición en la que salí del agua, que acabé muy contento y que bueno, que es algo que he sobrellevado. Pero más allá de lo deportivo, como decía, al final lo que me cambió la vida, vamos a decir, mala experiencia, fue que me hizo parar en ese momento en el que, pues bueno, ya por inercia estaba yendo a más, ¿no? Venía a hacer distancia olímpica, venía de hacer media distancia, quería ir a larga distancia y al final pues me hizo parar y coger mucha perspectiva, ¿no? Y lo primero que aprendí es que bueno, algo que parece lógico y que muchas veces no le damos importancia es que no hace falta irse a la larga distancia. Llevo 10 años disfrutando de media distancia, 11 años de hecho, o 12, disfrutando de la media distancia y la verdad es que es una distancia que me encanta, ¿no? La verdad es que no, a día de hoy no me veo haciendo larga distancia, igual el día de mañana sí, pero quiero decir, no he aceptado que no hay por qué hacer todas las distancias y que la larga distancia no es el destino final de un triatleta. Eso por un lado. Y por otro es que me hizo parar y coger perspectiva de querer entender un poco más allá todo este tipo de cosas, ¿no? El cómo funcionaba el cuerpo y demás. Por aquel entonces yo ya me estaba sacando un título de entrenador personal y bueno, ese parón al final también, estando de baja laboral en el trabajo donde estaba y demás, me hizo tener tiempo suficiente para hacer ese curso, para preparármelo bien, para investigar todavía más a fondo el temario
que teníamos por aquel entonces y me centré mucho pues también en el tema de la biomecánica y demás, ¿no? De ahí que luego más adelante me centrara en este campo pues para, sobre todo orientado al ciclismo, para el tema de mejorar la biomecánica o aprender sobre biomecánica. Ahí es donde también empecé a trabajar con Urchi, que es un gran fisio con el que he trabajado muchos años y sigo trabajando a veces de cara a las biomecánicas, de cara al entrenamiento funcional y demás, y aprendiendo muchísimo de técnica de ejercicios de fuerza, de técnica pues de rehabilitación también de lesiones, de qué hacer, qué no hacer, todo este tipo de cosas, cómo prevenir todo ese tipo de cosas, y al final es donde ya empecé a oficializar también esos conocimientos con el resto de títulos que me he ido sacando por desde aquel entonces, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la experiencia que saco yo de esto? Pues que hace 10 años lo último que se me habría ocurrido pensar, o sea, cuando me puse a estudiar todo aquello era simplemente por un afán de autoaprendizaje, de conocimiento, de adquirir pues nuevos conocimientos, ¿no? Y nuevas experiencias o habilidades que a día de hoy, pues bueno, son mi sustento y me dan de comer, pero que en ningún momento pensaba que iba a haber acabado trabajando únicamente como entrenador, ¿no? Y al final, hostia, esto se ha convertido en mi pasión, en mi trabajo y ha sido gracias o por algo que no ha dependido de mí, ¿no? Que estaba fuera de mi control, que era tener una caída, parar y decir, vamos a darle caña a esto. Y desde entonces ahí es donde, como digo yo, empecé a rodar la bola de nieve y pues ha ido evolucionando en lo que es a día de hoy, como dije en el último episodio de la última temporada, que es al final dejar mi trabajo, que no era un mal trabajo para nada, que estaba muy bien remunerado y apostar directamente por ser entrenador. Entonces, muchas veces nos falta un poco por iniciativa propia, así como comentaba en este último salto que hice, que sí que fue iniciativa propia, el decir hasta aquí y vamos a ir a por esto. Hay muchas veces que esa carencia de iniciativa propia nos evita el parar. Y parar muchas veces es necesario, parar muchas veces te puede cambiar el punto de vista. Esta hay una canción que me gusta mucho que es Too Close to See, que es como que estás muy cerca para verlo con perspectiva y que necesitas dar un pasito atrás y al final es lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces, si por lo que sea estás aturullado con muchas tareas y por lo que sea estás con ese rucu, como digo yo, del día a día, ¿no? De qué estoy haciendo con mi vida, si voy en buen sentido. Es muy difícil también saber, ¿no? El sentido de la vida. No digo que yo sea un eliminado, que sé mi sentido de la vida y no sé dónde voy a estar dentro de otros 10 años, ¿no? Pero sí que muchas veces hay veces que sabemos que algo no está bien en nuestro camino, que hay algo que queremos cambiar y que, bueno, que solo se ve una vez se para, ¿no? O una vez echamos ese pasito atrás y vemos la cosa con perspectiva. Así que va un poco por ahí. Igual date un tiempo, date un parón, date un respiro si estás sintiendo eso. Y yo aquí siempre uso vamos a decir, un medidor, ¿vale? En cuanto a si eso puede ser así o no. Y es que yo siempre lo he dicho, y incluso cuando trabajaba por cuenta ajena, cuando trabajaba en un trabajo que realmente tampoco me motivase mucho, pero no estaba a disgusto, yo iba al trabajo escuchando música y iba silbando por la calle, ¿no? Y en el momento en que notaba que había muchas semanas o un par de semanas que iba sin silbar al trabajo, sabía que algo estaba pasando ahí. Como digo, es el silbómetro, es saber si vas a trabajar silbando o si vas a hacer lo que te gusta silbando o no, ¿sabes? Esa sensación de ir con una sonrisa tonta en la cara, es decir, qué bien va esto, fluye, o decir, aquí hay que revisar algo, ¿no? Entonces, si estás en ese segundo punto, pues bueno, permítete, ahora que llegan encima unos días así como mucho de reflexión, de estar en familia, de estar más tranquilo, de incluso de tener vacaciones del trabajo o del colegio o de lo que sea, dale una vuelta a eso, aprovecha, respira, intenta poner en perspectiva tu vida. Hace poco subí una story subiendo al monte, decir que eso, ¿no? Que muchas veces también nos obcecamos en seguir el camino hacia adelante, que solo vemos la pendiente hacia arriba, el bosque, la niebla, lo que buenamente haya, y nos falta ese darse la vuelta en esa pendiente, mirar todo el recorrido que hemos hecho, ver la vida con perspectiva, ver de dónde venimos, ver lo que nos ha costado subir hasta ahí, darle valor a eso también y que eso sea gasolina para seguir subiendo esa montaña, ¿no? Entonces,
este es el episodio de hoy, esta es la reflexión de hoy. No me voy a alargar mucho más porque podría estar dándole vueltas a esto horas, y espero que si pues te pilla en esos momentos más, entre comillas, bajos o entre comillas de, vamos a decir, crisis existencial, por así decirlo, te haya ayudado este mal trago mío, entre comillas, en la vida, que lo fue, que lo pasé fatal, una rehabilitación de 4 meses y pico, pues bueno, que te sirva a ti para decir, vamos a parar un poco, vamos a pensar un poco lo que estamos haciendo, vamos a pensar un poco hacia dónde queremos ir y vamos a buscar la mejor manera para ir a ese punto donde queremos ir, ¿no? Dicho esto, la semana que viene sí que sí, voy a sacar la entrevista, va a estar en YouTube, va a estar en iVoox y seguramente haga la crónica de la media maratón de Vitoria, que la sacaré seguramente entre semana para que no pise una vez más a esta entrevista, que hoy sí que se pisaba porque era 13 de diciembre, que para mí es una fecha bastante especial. Después tendremos el episodio para fans y en algún momento de por medio la crónica de la media maratón. En enero nos siguen llegando nuevas entrevistas que creo que van a molar mucho. Vamos a hablar de natación, como os decía, y espero que los episodios que vengan os gusten y los disfrutéis. Dicho esto, nos escuchamos la semana que viene a las puertas de la Navidad y como siempre, hasta entonces, salud y kilómetros.